Amigos, estamos aquí listos, por supuesto, para un día más de noticias, información Real Madrid. Vamos a ver por qué el Atlético de Madrid se ha clasificado para cuartos de final de la UEFA Champions League y tengo que reconocer que no esperaba este rendimiento del equipo de Simeone y sobre todo tampoco esperaba este rendimiento tan paupérrimo del Inter de Milán, pero después me puse a reflexionar y dije, es que yo también soy muy tonto, porque cuántas veces nos ha pasado esto con los equipos italianos de que nos creemos algo y terminan haciendo absolutamente nada. Pues no sé de verdad en qué estaba pensando, pero bueno, al final así son las cosas. El Atleti está en cuartos de final y aprovecho para decirles que es uno de los rivales que no me gustaría en lo absoluto enfrentarme, no tengo por qué esconderme. Al final creo que es un rival bastante difícil y fastidioso sobre todo, pero quiero que repasemos, muchachos, unas cosas que me he encontrado y me han parecido interesantes, porque esta gente es que son unos acomplejados, y no tanto son acomplejados, sino que también son unos personajes que están acostumbrados prácticamente a la derrota. Y bueno, su mayor victoria, como vamos a escuchar de Coque, es eliminar al Real Madrid de la Copa del Rey. Así que lo de siempre, les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, pues damos play. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas, y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa. Por fin he resuelto el problema del monitor televisor que he puesto aquí, que era muy grande y te estaba viendo para arriba. Bueno, ahora está totalmente de frente y bueno, puedo tener un poco más de libertad para ver a la cámara. Lo que les estaba comentando, vamos a repasar unas cositas que me he encontrado y me han parecido sumamente interesantes. Y algo que les estaba diciendo del Inter, lo comentaba aquella vez que se enfrentó, que el Inter elimina al Barça de la fase de grupos, y yo decía, wow, el Inter puede eliminar al Barça, recuerden, en esa fase de grupos, pero decía dentro de mí, se los dije a ustedes creo que en el otro canal, pero no sé, no me voy a fiar, porque ya el Inter nos ha demostrado que a la hora de hacer el ridículo los equipos italianos están mandados a hacer, pues el Inter ha hecho exactamente eso. Y quiero que empecemos rápidamente porque ayer se ha vivido un escenario bastante particular cuando iban a recibir al Atlético de Madrid, para que ustedes vean lo acomplejados que son nuestros amigos. Quiero que veamos este clip y sobre todo, aparte de verlo, quiero que lo analicemos para ver cómo nos van a vender los medios de comunicación esta vergonzosa imagen que les voy a mostrar. Esperen que esto se haga como un poco loco. Esta imagen, cómo la vamos a justificar. Escuchen muy bien el audio. Bueno, aquí se puede ver la cara de uno de los racistas que está aquí. Vamos a ver si logra el video de Twitter reaccionar. Miren, Twitter está últimamente pero inservible. Desde que se cambió el nombre está prácticamente inservible y bueno, en fin. Aquí está la cara del señor racista, para que si alguien lo conoce. Bastante curioso, muchachos, y lo que les estoy diciendo, a ver cómo nos tratan de justificar ahora esto del tema de Vinicius provocador, un tema que no tenía absolutamente nada que ver con el brasileño, terminó salpicado por estos sinvergüenzas que representan al Atlético de Madrid, y de verdad, lamentable por donde quiera que se mire. Otra de las cosas que quiero analizar con ustedes, algo que ha pasado también en ese partido contra el Inter de Milán, porque el chileno Alexis Sánchez, si me sigue alguien de Chile, saludos a Chile, que es un país que me encantaría conocer. Y bueno, quiero que veamos una imagen bastante polémica también que ha generado este partido, en el que se puede ver a Antoine Griezmann decirle algo a Alexis Sánchez. Ojo con esto. Eso es canchero, eso le gusta al mono, ¿eh? Bueno, ahí Alexis metió un penalti que le dio una Copa América a Chile, ¿eh? Según el subtitulaje, lo seguro que dice es cagón. Esta gente después dice chileno, es un chileno cagón. Me parece increíble, de verdad, cómo se puede ser tan ridículo después de haber fallado un penalti en una final de UEFA Champions League que pudo ser absolutamente decisivo para tu equipo. Te atrevas a decirle cagón a un futbolista que ya ha decidido un torneo importante como una Copa América, con un penalti. De verdad es que me parece increíble y vergonzoso. Imagínense lo que habría que decirles entonces a este sinvergüenza por fallar el penalti en aquella final de la Champions. Es que es increíblemente absurdo. Me pongo a pensar lentamente aquí y digo, ¿de qué sería la carrera de Antoine Griezmann si no fuera francés? Si fuera, yo qué sé,
un país con una selección que no gana absolutamente ningún título, ¿qué sería de la carrera de Antoine Griezmann? Pero bueno, no me voy a complicar mucho más con eso. Quiero que ahora escuchemos una cosita aquí también sumamente importante. Quiero que escuchemos a Coque, capitán del Atlético de Madrid, hablando un poco sobre el tema. Le han preguntado si se han reivindicado con este triunfo, y ojo a lo que va a decir, porque creo que es exactamente lo que es el Atlético de Madrid. Bien. Coque, en directo para el Chiringuito, el Atleti solo podía ganar de esta manera, ¿no? De lo más difícil, lo más retorcido, el guión más difícil. Has perdido, creo, el sorteo del lanzamiento de penaltis y del campo, quizás. He perdido todos los sorteos hoy, la verdad. Menos la victoria, de todo hemos perdido, pero bueno, no pasa nada. Contentos, no pasa nada por eso. Al final el fútbol puede pasar, pero bueno, muy contentos por la victoria. Lo que me resulta interesante saber qué siente un futbolista en un día como hoy con la afición tan entregada. ¿Qué siente? Emoción, ¿no? Yo creo que al final los jugadores, cuando eres pequeño, sueñas con noches así. Y bueno, hoy ha sido una noche bonita y se ha cumplido. ¿Os habéis reivindicado hoy? ¿Os habéis reivindicado ante las críticas? Bueno, reivindicado, al final esto fútbol es otra competición y no nos reivindicamos en nada, ¿no? La temporada es larga, estamos haciendo una muy buena Champions, en Copa del Rey hemos hecho una buena Copa del Rey, eliminando al Madrid, al Sevilla. La verdad que el último partido no competimos bien y bueno, es fútbol también. Bueno, ¿qué quieren que les diga? Acaban de escuchar esto, estamos haciendo una buena Champions, hemos hecho una gran Copa del Rey. Si mañana sale, por ejemplo, Fede Valverde a decir que el Real Madrid ha hecho una buena Copa del Rey, un torneo absolutamente, en teoría, sencillo, yo creo que aquí saldría bastante mal parado el uruguayo. Obviamente esto no lo va a decir, él sabe a lo que se ve el Real Madrid. Y es increíble que, como lo dice, no, hemos eliminado al Real Madrid y hemos hecho una gran Copa del Rey. Una gran Copa del Rey en la que estás recientemente eliminado. Es que es absurdo, de verdad. Me parece increíble que se dice, y tal vez la gente dirá que es por soberbia, por burlarse del Atlético, pero es que esta gente literalmente salva la temporada ganándole un partido al año al Real Madrid. Es increíblemente absurdo. Quiero que cerremos este video de nuestros amigos del pueblo racistas con un discurso que ha dado Petón, que sabemos todos que es uno de los patéticos de ahí del Chiringuito, y ha dado un pequeño discurso en el que ha tenido en cuenta a Madrid y los equipos de Madrid, las noches de Champions, las remontadas, y ojo a lo que va a decir, porque me pareció sumamente ridículo, como no podría ser de un aficionado del Atlético de Madrid. Fantástico, claro. Ha sido una noche ideal, una noche inigualable. Una noche que es difícil repetir, desde luego en Madrid no se puede encontrar una noche así más que en el Metropolitano, solamente. Es una cosa tan bonita que es algo que nace además de lo imposible. Aquí lo hemos visto. Todos los pronósticos estaban en contra del Atlético de Madrid. Decíamos, el mejor equipo de Europa en su casa, como mínimo tiene que ser respetado, entender que tiene chance. No, hasta eso se despreciaba. Es el mejor equipo de Europa y seguramente del mundo en su campo. El mejor, ha dado un empate, fuera de que el partido de Copa, en todas las competiciones. Y el Atlético de Madrid se enfrentaba, de los equipos españoles que están en esta competición, al adversario más difícil. Incomparablemente más difícil que el Leipzig, e incomparablemente más complicado que el Nápoles. Un equipo con 13 victorias, había ganado todos los partidos en 2024 y era el liquidati del Atleti. Pues aquí está el Atlético de Madrid, en el bombo. Es de loco, de verdad. Yo me pongo a escucharlo, muchachos, y me quedo loco, de verdad. Es impresionante, y repito, lo voy a decir otra vez. La gente dirá, no, es que ustedes lo hacen por burlarse del Atlético de Madrid, pero es que escuchen estos discursos. Estamos hablando de un equipo que en su historia ha ganado una Champions League, que ha olido creo que 2 finales, no estoy seguro, de la competición, y en ambas ha hecho el ridículo ante su máximo rival. Ni siquiera el Real Madrid le considera un rival, pero para ellos es su máximo rival. Y todavía están con este cuento y encima salen con esta absoluta locura que no sé dónde ha sacado, que estas noches mágicas de Madrid solamente se ven en el Metropolitano. Es que es increíblemente absurdo lo pequeños que se hacen aún en la victoria. Ayer le escuchaba algo a Alex Pareja en un video que vamos a analizar más tarde, decir algo como que hay que saber ganar y saber perder, y muchas veces se le retrata más a la persona cuando gana
que cuando pierde, porque la gente cuando gana suele ser muy cretino. Yo creo que este es el caso de los Atléticos de Madrid. Encima es que tampoco es que hayan goleado al Inter de Milán, han tenido que sufrir muchísimo. El Inter les ha perdonado, yo creo que han sido superiores en el partido del Metropolitano. El Inter ha sido, o sea, ha estado bastante igualada la eliminatoria, pero al final el que le ha puesto más corazón es quien ha clasificado. Pero deja muy claro lo pequeños que se hacen estos personajes cuando se enfrentan a cualquier equipo del mundo, pero tienen en la cabeza ese escudo que ven ustedes allá atrás y que lo tienen absolutamente metido desde aquí, y que por supuesto evidentemente no olvidan lo de Juanfran al palo, no olvidan el penalti fallado por Griezmann. Es una cosa increíble, pero bueno, aquí seguiremos el cabezazo por supuesto de Sergio Ramos, y es una cosa que nunca van a olvidar porque me cuesta ver cómo gestionan este equipo y pensar que va a poder llegar a otra final de Champions. Es que está por verse. Háganme saber sus opiniones en los comentarios. Espero que hayan disfrutado de este video, y lo de siempre, like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.